que es un guapo. ¿Listos? ¿Continuamos? Muy bien. Vamos a continuar con nuestras fibras. Vamos a hacer fibras. Vamos a pensar. Integran en la médula espinal a través de la raíz dorsal del nervio raquídeo o a través de las raíces sensitivas de los nervios craneanos. Fíjense que estas fibras que están llegando hacia la médula espinal atraviesan una pequeña estructura conocido como ganglio de la raíz dorsal, también como ganglio sensitivo. En ese ganglio, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar el cuerpo celular de las fibras de las que estamos hablando hasta ahora. Todas nuestras fibras sensoriales, independientemente de su color, todas tienen un soma, un cuerpo celular, y ese cuerpo celular se encuentra localizado en el ganglio de la raíz dorsal. De allá sale una prolongación central que va a dirigirse hacia la médula espinal, y esta va a terminar en diferentes lugares de la médula espinal. Veamos un poquito la distribución, como un detalle anatómico interesante. Fíjense que la distribución de estas neuronas, de estos cuerpos neuronales, no es al azar, es una distribución bien organizada. Este es el corte de un ganglio de raíz dorsal, donde vamos a ver aquí en la periferia una serie de cuerpos celulares, y en el centro prácticamente no hay cuerpos celulares, lo que hay son fibras. Estas son las fibras que están atravesando, y los cuerpos celulares están conectados por una sola fibra con estas, haciendo la clásica configuración de las células, porque son neuronas que aparentemente tienen una sola prolongación, pero esa prolongación se bifurca a cierta distancia, siendo el extremo periférico una fibra aferente que está teniendo información sensorial, y el extremo medial, el que está entrando hacia la médula, la prolongación eferente, la que está llevando información hacia la médula espinal. Esta configuración no es generalizada, no es al azar. Fíjense ustedes, si comparamos con otro ganglio, en azul tenemos un ganglio raquídeo, un ganglio vegetativo, simpático o parasimpático, todos son iguales, tienen una configuración un poco más desordenada. Los cuerpos celulares están distribuidos irregularmente en el núcleo del ganglio, y las fibras no están agrupadas, están dispersas. Entonces, la configuración de este ganglio raquídeo es específica e identificadora.
Algunas palabras de cuál es la configuración de la médula espinal. Al corte, ¿de cualquier segmento de la médula espinal vamos a encontrar los elementos? Ustedes los conocen muy bien. La sustancia gris, que tiene cuerpos celulares, las neuronas, que está dispuesta medialmente configurando una serie de estructuras conocidas por el nombre de astas. Las que están distribuidas hacia adelante de la médula espinal se llaman astas anteriores o motoras, y las que están distribuidas hacia la parte posterior de la médula espinal se llaman astas sensoriales. Y en medio de ambas vamos a encontrar también una tercera porción de células, de cuerpos celulares, que genera a un asta intermedia, conocida en algunos casos como asta intermedio lateral. Ambas las dos estructuras, asta anterior y asta posterior, están interconectadas entre sí a través de una porción de sustancia gris, conocida como el punto de unión de las dos astas, en medio del cual se encuentra un pequeño canal, el conducto del epéndice, ¿no es cierto? Eso para no escuchar. Ya, casi no quiero. Fíjense ustedes que antes en la nomenclatura clásica estos cuerpos celulares se los reconocía como agrupamientos, se los llamaba núcleos. Y estos núcleos se iban denominando de atrás hacia adelante, pero esa nomenclatura prácticamente ya no se usa hasta ahora. Se usa una distribución más homogénea que nace de los trabajos de Rex. Acá se habla de una terminología de las capas de Rex. Yendo de atrás hacia adelante, empezamos con la capa número 1, la más periférica, y conforme van avanzando, van aumentando de número. Vamos a tener 10 capas o zonas en la configuración de Rexel. Son las láminas de Rexel. Fíjense que las 7 primeras están localizadas en el asta dorsal, la 8, la 9 están localizadas en el área anterior y la 10 está localizada alrededor de la porción de unión de las dos mitades de la médula espinal, de la sustancia gris de la médula espinal. Esta configuración es importante conservarla, aprenderla, porque cada una de estas capas tiene neuronas con características propias y tiene conexiones diferentes. Entonces nos es muy útil funcionalmente. Además de esta sustancia gris, encontramos la otra parte, la sustancia blanca, que son fibras, y como en su mayoría son mielinizadas, les dan un aspecto blanquecino a la médula espinal. Estas fibras se organizan y se agrupan en fascículos. Fascículos que si son grandes se los llaman cordones. Hablando de cordones, conocemos 3 cordones en la médula espinal: el cordón anterior, que está entre las astas anteriores; el cordón posterior, que está entre las astas posteriores; y el cordón lateral, que está entre las astas anteriores y posteriores. Fíjense que estos cordones a su vez contienen una serie de fascículos. Y estos fascículos, que antes tenían nombres propios, ahora tienen una denominación funcional de acuerdo a su punto de origen y a su punto de destino. Si es que las fibras nacen de la corteza motora, por ejemplo, del hemisferio cerebral, y van a terminar en el asta, en uno de los núcleos en particular del asta anterior de la médula, ese conjunto de fibras se va a llamar cordón córtico espinal, porque nace en la corteza y va hacia la médula espinal.
Ese cordón córtico espinal, si hay más de uno o dos o tres, lo vamos a identificar con un apellido. Podríamos tener un cordón córtico espinal directo, que conserva el mismo lado, empieza en el hemisferio derecho y termina en el asta anterior del lado derecho de la médula. O podemos llamarlo, por ejemplo, fascículo córtico espinal cruzado. Si naciendo en un lado, por ejemplo en el lado derecho, el hemisferio derecho es la corteza, se atraviesa la línea media y se dirige al asta anterior del lado izquierdo de este ejemplo. Los cordones que suben también están sometidos a esta forma de clasificar y por lo tanto hay cordones sensoriales que van a atravesar por diferentes cordones de la médula espinal. Ya los vamos a ir reconociendo. Además de estos cordones que suben y salen, que suben y bajan, que salen de todas formas de la médula espinal, hay fibras asociativas entre los diferentes segmentos de la sustancia gris medular. Estas fibras asociativas se distribuyen también muy profundamente alrededor de la sustancia gris, constituyendo lo que ustedes en la gráfica ven como una capa continua de color lila. ¿Sí? Esas son fibras propioespinales, son fibras de intercomunicación. No abandonan la médula espinal, conectan diferentes segmentos que pueden ser aledaños, C3 con C4, pueden estar más alejados, C3 con T3, por ejemplo, o pueden ser muy largos, que estén yendo desde la porción cervical hasta la porción lumbosacra. Pero todos ellos son fibras propioespinales de intercomunicación. Así vista la cosa, veamos cómo se organizan estas fibras. Ahí tenemos las fibras aferentes, las que están llegando desde el cambio de la raíz dorsal, que las vamos a recordar. Se dividen en fibras gruesas A alfa, fibras intermedias A beta, fibras delgadas y mielinizadas A delta, fibras delgadas amielínicas, fibras C. Las A gamma no son fibras sensoriales, son fibras motoras, no vienen por los lados, no las pueden inclinar. Y cuando se acercan hacia el punto de ingreso de la raíz dorsal en la médula, se van segregando, se van separando. Las gruesas se van hacia la porción dorso-medial de la médula espinal, hacia atrás. Porción dorso-medial, la que está hacia el medio, todas las fibras gruesas entonces se van a esa porción, mientras que las fibras delgadas se segregan ventrolateralmente, se van hacia adelante y hacia la porción lateral. Entonces, al entrar en la médula vamos a ver fibras gruesas A alfa, A beta dorsolateralmente y fibras delgadas, fibras A delta y fibras C más lateral y anteriormente. ¿Ok? ¿Esto tiene importancia? Sí, tiene importancia. Ya empezamos con las historias. Veamos, por favor, presten mucha atención, qué ocurre con las fibras gruesas. Ingresan dorsolateralmente a la médula espinal y después dan una vuelta, se giran. Y todas ellas se incluyen dentro de dos fascículos que están localizados en el cordón posterior.
Estos fascículos clásicamente recibían los nombres de fascículo de Gold, el que estaba medialmente, y fascículo de Burdach, el que estaba lateralmente. Hay otros fascículos, pero son menores en el cordón posterior. Los que predominan son estos dos. ¿Cómo se los llama en la terminología moderna? Al uno se lo llama fascículo gracilis, gracil, delgado, y al otro se lo llama fascículo cuneatus, porque tiene forma de cuña medio triangular. Ya sea en la nomenclatura antigua, ya sea en la moderna, el hecho es el mismo. Estas fibras gruesas ingresan en el cordón posterior dentro de uno de estos dos fascículos y ascienden a lo largo de toda la médula espinal. Ascienden del mismo lado en el cual están llegando a la médula. Eso quiere decir, si le ponemos nombres para complicarnos la vida, ascienden ipsilateralmente a su origen. Las que están trayendo información de la mano derecha ascienden en el cordón posterior, en uno de estos dos fascículos, en el lado derecho de la médula. Entonces, está claro, son fibras que ascienden ipsilateralmente en la médula y van a distribuirse más arriba de la médula, no terminan. Ninguna de ellas tiene fibras terminales en la médula. Todas atraviesan nada más la médula y van a terminar más arriba. Pero estas fibras gruesas no lo mencionan en los libros de anatomía habitualmente, pero es un hecho importante funcionalmente. Dan colaterales. Dan una pequeña ramita colateral que se va a hundir profundamente en el cordón posterior y van a tener destinos ya sea en el cordón anterior, ya sea en el cordón anterolateral. Esas fibras colaterales son muy importantes para algunas funciones medulares. Las veremos en su momento. Aquí tengo un pequeño detalle de esas fibras colaterales. Fíjense que tenemos aquí fibras A beta, que están, las A beta están relacionadas con qué modalidad sensorial. El tacto. ¿Qué tipo de tacto? Tacto epicrítico, tacto fino. Estas colaterales, fíjense, aquí les estamos siguiendo el camino a algunas. La fibra principal ha dado la vuelta y ha ascendido por el cordón posterior, pero esta colateral, fíjense, se está distribuyendo, está enviando ramitas hacia diferentes capas del asta dorsal. Y van a terminar en esas capas del asta dorsal, modificando el funcionamiento de las neuronas que están en estas láminas. Van a hacer que estas células se activen o, lo más probable, que estas células se inactiven. ¿Ok? Pero estas células, ¿de dónde reciben su información principal? Estas células están recibiendo su información principal de las fibras delgadas, de las fibras de tipo A delta y las fibras de tipo C. ¿Ok? Entonces, las fibras gruesas van a ser capaces de influenciar la transmisión sensorial de las fibras delgadas. ¿A qué se dedican las fibras delgadas? ¿Qué modalidad sensorial transmiten? A ver, veamos. ¿Tacto transmiten, sí o no? ¿Qué tipo de tacto? Protopático. ¿Temperatura transmiten, sí o no? Sí. ¿Qué tipo de temperatura? O sea, calor y frío o... ¿qué más? En temperatura. Nada. Vaya, por favor. Bueno, exactamente. La percepción dolorosa generada por el calor excesivo o por el frío. ¿Qué tipo de fibras transmiten esa sensación? Las A delta un poco, pero sobre todo las fibras C.
utilizadas en la percepción técnica, pero no significa doloroso. Y además de estas fibras, las fibras C. ¿A qué se dedican las fibras C? ¿Qué hacen? El dolor lento y las fibras C minimizadas que se encargan del dolor. ¿Qué tipo de dolor? El dolor rápido. Fíjense que tienen varias funciones entonces estas fibras delgadas. Aquí es donde terminaba nuestra clase. Se las pongo solamente por lo bonito de la imagen. Y ahora a lo que vinimos. Vamos a seguir a estas fibras y vamos a ver cómo se organizan. Y vamos a hablar entonces organización central de la somestesia. Dentro del sistema nervioso central, vale decir, en la parte del encéfalo. El encéfalo es el nombre de las estructuras contenidas dentro de la cavidad craneal y dentro de la cavidad vertebral. Entonces estamos incluyendo todo, las funciones encefálicas, corteza, núcleo de la base, tronco cerebral y también médula espinal. En su llegada al encéfalo, estas fibras van a constituir parte de dos grandes sistemas sensoriales. Uno conocido con el nombre de sistema del cordón posterior o lemnisco medial. Sistema, pueden usar el uno o el otro término, son intercambiables continuamente. Entonces el sistema del lemnisco medial o cordón posterior y el otro sistema, el sistema anterolateral, también conocido con el nombre de espino talar. Veamos uno por uno estos dos sistemas. Necesito que presten toda su atención porque son detalles que a veces pasan muy rápido. Aquí tenemos sintetizada la configuración del sistema del cordón posterior. Fíjense que las fibras que vienen intercadas por las diferentes raíces dorsales de la médula, todas ellas se van incluyendo en los fascículos. No, te voy a poner, te cambio la pila. Acabamos de decirlo. Fascículo de al lado, que está durmiendo aparentemente. Vamos. Las fibras gruesas que ingresan a la médula se incluyen en los fascículos. Vamos, caramba, fascículos de Golgi y de Burdach o fascículos gracilis y cuneatus. Cambian de dirección y empiezan a ascender ipsilateralmente a lo largo de toda la médula. Pueden ingresar en el segmento lumbar o hasta incluso en el segmento sacro y van a ascender todos los segmentos y llegan a la médula cervical y hasta ese entonces no han hecho nada más que seguir ascendiendo. Cuando atraviesan la médula espinal, llegan al bulbo raquídeo, allí es donde terminan estas fibras. Terminan en un par de núcleos conocidos como los núcleos de Golgi y núcleo de Burdach, o núcleo gracilis y núcleo cuneatus de Picasso. Y allí establece una primera estación final. Ahí es donde terminan estas fibras. Ustedes se dan cuenta del largo que tienen estas fibras. Lo hemos destacado en una de las primeras clases que teníamos, calculando cuánto más o menos puede medir una de estas fibras gruesas que nace, por ejemplo, en el dedo gordo del pie. ¿Cuán larga va a ser esta fibra?
va a llegar hasta el bulbo raquídeo, o sea, prácticamente toda la altura de estos peces. Ahí establecen su estación sináptica, la primera estación sináptica, y activan a neuronas, son neuronas de segundo orden, las que están naciendo de los núcleos de, repito, Golgi y de Purgas, correcto. Estas fibras se comportan de una manera muy particular. Lo primero que hacen es cambiar de lado, se entrecruzan, y las que estaban subiendo por el lado derecho se hacen izquierdas y continúan ascendiendo a lo largo del tronco cerebral, pero ya por el otro lado. Se han hecho fibras contralaterales, ya no son ipsilaterales a su origen, sino son contralaterales. A ver, veamos, atraviesan el bulbo. ¿Qué hay encima del bulbo? ¿Qué estructura? La protuberancia, y atraviesan la otra estructura, el mesencéfalo. Muy bien, sin sufrir ningún cambio. Aquí está dibujado bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Atraviesan el mesencéfalo, entonces, sin sufrir ningún cambio, y se introducen dentro de la parte profunda de los hemisferios cerebrales, conocida con el nombre de diencéfalo. Atraviesan el diencéfalo. Y en el diencéfalo van a encontrar una estructura nuclear muy importante, de la forma más o menos de un huevo de gallina, no del tamaño de un huevo de gallina, más pequeño, digamos, de un huevo de paloma. Esa estructura se conoce con el nombre de tálamo. Allá van a terminar estas fibras de segundo orden, estableciendo sinapsis con neuronas localizadas en algunos de los núcleos del tálamo. Aquí tenemos un tálamo amplificado monstruosamente y en el cual estamos reconociendo las partes constituyentes. Tálamo es una agrupación de cuerpos neuronales, es un núcleo de sustancia gris que está dividido por una lámina de sustancia blanca que se bifurca hacia la porción anterior del tálamo. ¿Ok? Esa lámina recibe el nombre de lámina medular, que en la porción anterior se divide en una hoja, la hoja interna, lámina medular interna, y una hoja externa, la lámina medular externa. En medio de estas dos láminas medulares, en la porción anterior, aparece un núcleo, conocido con el nombre de núcleo anterior del tapácido. Por fuera de la lámina medular externa, vamos a ver que los núcleos se agrupan en dos grandes agrupaciones, una que es dorsal y otra que es ventral. Y cada una de estas dos porciones se subdivide en pequeños núcleos. Así que en la porción dorsal vamos a ver el núcleo dorsal anterior. Un poco más atrás vamos a ver el núcleo dorsal lateral, y más atrás todavía vamos a ver el núcleo dorsal posterior. Lo propio ocurre con el grupo nuclear ventral. El que está hacia adelante recibe el nombre de núcleo ventral anterior, el que está detrás de este es el ventral lateral, y el que está detrás es el núcleo ventral posterior. La cosa no termina ahí. Por detrás de ellos hay una gran estructura que se la reconoce con el nombre de pulvinar. Pulvinar es un núcleo grande que se extiende tanto en la región dorsal como la ventral, y por debajo de la cual vamos a encontrar dos pequeñas masas nucleares, los núcleos geniculados. El núcleo geniculado medial, que está hacia la línea media, y el núcleo geniculado lateral. Esto es del grupo de los núcleos que están por fuera de la lámina medular externa. ¿Qué pasa con los núcleos que están por dentro? Tienen también sus denominaciones
Ahí las tenemos, por ejemplo, la del núcleo medio dorsal. Además de estos núcleos, existen otros tres grupos más de núcleos. Núcleos que están dentro de las láminas medulares, se los conoce con el nombre de núcleos intramedulares, porque están dentro de la lámina medular. Una parte de núcleos que están envolviendo por fuera hasta los núcleos de la parte lateral, que están formando una especie de red. La porción lateral reticular, y hacia la parte media también otra porción de núcleos difusos que están dispuestos formando una capita. Podemos aprovechar estos. ¿Dónde van a terminar las fibras que estaban viniendo de los núcleos gracilis y cuneatus? Se las presento al núcleo ventral postero-lateral. En este núcleo es que van a terminar todas las fibras que están viniendo de los núcleos gracilis y cuneatus. También lo podemos expresar de otra manera. Allí terminan las fibras de segundo orden de la sensibilidad táctil y propioceptiva, porque esas son las modalidades transmitidas por las fibras A beta y A alfa respectivamente. Pero la cosa no termina ahí. Aquí hay una segunda estación sináptica y de la cual salen fibras que van a ir más arriba todavía. Van a distribuirse en la corteza cerebral, en una porción conocida con el nombre de corteza somestésica. A veces se la llama corteza somestésica primaria, área S1, y tienen varias otras denominaciones. Anatómicamente, esa corteza somestésica primaria también se identifica como una porción exclusiva de la corteza cerebral. Si ustedes recuerdan su nomenclatura de la corteza cerebral, van a ver que una serie de cisuras separan porciones de la corteza y las establecen como circunvoluciones o giros. ¿Sí? Encontramos una serie de circunvoluciones en la parte del lóbulo frontal por delante de la cisura medial. ¿Sí? Y por detrás de la cisura medial encontramos tres grandes circunvoluciones. Una, la circunvolución parietal ascendente, que va en paralelo con la cisura medial. Por detrás de ella, la porción de la circunvolución parietal superior, P1, y por debajo, la circunvolución parietal inferior, o P2. ¿Dónde terminan estas fibras de segundo orden? Entonces, al llegar a la corteza, van a terminar en la circunvolución parietal ascendente. ¿Ok? Hay una confusión que a menudo tienen ustedes. Una es la nomenclatura anatómica, circunvoluciones frontal 1, frontal 2, frontal 3, frontal superior, frontal medio, frontal inferior. Y otra es la denominación funcional, áreas somestésicas, primaria o secundaria, áreas motoras, áreas premotoras. En muchos casos no hay una correspondencia entre la denominación anatómica y la denominación funcional. No son las mismas áreas, se superponen, pero en otros casos se extienden más allá de uno. En el caso de las fibras sensoriales, un hecho notable que les favorece mucho, hay una exacta correspondencia entre la nomenclatura anatómica y la nomenclatura funcional. Entonces, en la corteza parietal ascendente, nombre anatómico, corresponde exactamente al área somestésica primaria, ¿ok? O área S1. Entonces, allá solamente con un nombre ustedes están designando específicamente una distribución anatómica y funcional. Es un detalle,
para que tengamos las cosas claras. Cuando llegan a la corteza somestésica primaria, fíjense que las fibras se van a distribuir de una manera somatotópica. ¿Qué es somatotópica? Que respeta y conserva el punto de origen de la fibra. Entonces, fíjense ustedes que la información que proviene del dedo gordo del pie no va a ir a cualquier parte de la corteza somestésica, va a ir a la parte más alta y medial de la corteza somestésica primaria. La tenemos aquí, porción alta y medial. Toda la información que proviene del dedo gordo, de los otros dedos, del resto del dorso del pie, de la planta del pie, termina en la porción medial de la corteza somestésica primaria. Y desde ahí se van distribuyendo las fibras cada vez más hacia afuera y hacia abajo, conforme ascienden su origen en el hemicuerpo. Entonces, un poquito más afuera están las de la pierna, un poquito más afuera y abajo están las del muslo, un poquito más afuera y hacia abajo están las de la cadera, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera configura una especie de hombrecito. Ahí está un hombrecito que hasta aquí es un hombrecito que tiene todas las porciones del cuerpo, pero no tiene cabeza. ¿Cierto? Y no debería tenerla, porque las fibras que están entrando a la médula traen información desde lo más alto del cuello. ¿Y de dónde están saliendo las fibras? De la cabeza. Obviamente están saliendo desde sectores localizados en la cara, en las porciones superior, media o inferior de la cara, o del cráneo, del scalp. Pero esas no están viniendo por fibras radiculares, están viniendo por fibras craneanas. Son fibras craneanas de un par craneal específicamente. ¿Cuál es el par craneal? Es el quinto par. ¿Cómo se llama el quinto par? Trigémino. Ese es un nervio mixto que trae la información sensorial del rostro y lleva información motora para los músculos masticatorios. Entonces, esas fibras van a llegar por un camino diferente. Las fibras sensoriales del trigémino van a hacer una sinapsis en los núcleos del trigémino, y de ahí fibras de segundo orden se van a integrar con el resto de las fibras que están ascendiendo en el tronco cerebral, constituyendo parte del sistema del cordón posterior lemnisco-medial. ¿Por qué lo del lemnisco-medial? Porque al unirse estas fibras sensoriales somáticas del cuello para abajo con las fibras sensoriales del rostro, forman un lemnisco. ¿Okay? Un lemnisco que se distribuye en dos partes, uno que está en la parte medial y otro que es más lateral, conocido como lemnisco lateral. Entonces, el sistema del cordón posterior recibe fibras también del rostro que provienen por el lemnisco medial. Y en su conjunto se llaman fibras del sistema del lemnisco medial. ¿Dónde terminan en el bulbo estas fibras? En el bulbo van a terminar muy cerca del núcleo ventral posterolateral. Van a terminar en el núcleo ventral posteromedial. Entonces, estos dos núcleos ventral posteriores reciban la información de toda la superficie de nuestro cuerpo. El lateral del cuello para abajo, el medial de la cabeza. ¿Está claro? Y cuando se proyecten hacia la corteza, pues van a seguir todas ellas las mismas radiaciones, van a seguir la misma distribución. ¿Y dónde se van a dirigir? A la porción más inferior de la corteza somestésica primaria. Aquí están entonces las fibras que nacen del rostro: frente, ojos, pómulos, lengua, labios, hasta los dientes, ahí están representados. Todas fibras sensoriales táctiles. ¿Ok? Y ya está, se nos acabó. Entonces, para que nos quede claro que hay esta representación,
esta representación de nuestro homúnculo sensitivo. Fíjense, ahí está un hombrecito que está remedando la distribución de las fibras en la corteza. Este es el homúnculo sensitivo, este será Juan. Está uniéndose a los dos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, en una sola figura. Y fíjense ustedes que es un ser deforme, no es armonioso como la superficie de nuestro cuerpo, armonioso, nuestra cabeza relativamente pequeña, todas estas partes bien distribuidas. Aquí no, aquí tenemos un ñato que tiene una cabeza grande y una cabeza que tiene destacadas los labios, la lengua, y además de eso que tiene destacados las manos, y más bien tiene reducidos el cuello, la espalda, los muslos, y un poquito medianos los pies. Tiene grandes pies, tiene grandes manos, tiene gran boca, grandes labios, grande lengua. ¿Por qué será así? ¿Por qué será deformado? ¿Por qué? Por el tacto fino. Explica. Porque tenemos mayor consideración en la punta de dedos y en la lengua también no podemos. ¿Cómo lo dirías técnicamente esa propiedad? ¿Capacidad? Sí. Discriminativa. Evidentemente, tiene razón. Esa deformación anatómica de nuestro músculo corresponde con la capacidad discriminativa del segmento corporal. Los segmentos corporales con mayor capacidad discriminativa están representados más grandes en la corteza sinestésica. Y es lógico. ¿Por qué? Porque esa capacidad discriminativa depende del número de receptores periféricos. Mientras más receptores periféricos haya, hay mayor capacidad discriminativa, ¿de acuerdo? Y obviamente si hay más fibras, van a llegar sobre más células en la corteza cerebral y la extensión de donde se distribuye pues va a ser mayor. ¿Estamos? Estamos. Y ya que son tan buenos, ¿cómo se llama este cuadro? Eso. ¿Quién lo ha pintado? ¿Dónde está? No está en ningún metero. ¿Dónde está? Es una capilla que está localizada en algún lugar, ¿no? En el visual. Está en el techo de la capilla. ¿Qué representa? No, en realidad, exactamente lo contrario. Fíjense que aquí lo tenemos al hombre y aquí tenemos a Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Le está estirando el dedito para tocar el dedito del hombre. ¿Qué representa ese hecho de querer tocarle el dedito? ¿Lo quiere despertar porque está durmiendo el hombre? No, el hombre está despierto, está con las manos estiradas. Esto es la iluminación, el raciocinio, que está consiguiendo cualidades malas. Las que nos caracterizan a todos los que estamos acá y nos diferencian de los animales. La inclinación. Bueno. Así, no hemos terminado, no es tan fácil. Saquen un hoja de papel, pongan el nombre y la fecha, examen. Sí, señor.
y fecha de su vida. Contésteme esta pregunta. Pregunta 1. Dice, indique la velocidad de conducción de las fibras mielinizadas y amielínicas somestéticas. Repito, indique la velocidad de conducción de las fibras mielinizadas y amielínicas somestéticas. Pueden hacerlo como tabla, pueden hacerlo como listado, pero les tiene que dar esa correlación. Como siempre, tendrán un minuto para dar esa respuesta. Muy bien, se acabó el tiempo. Vayan pasando, por favor, su hojita hacia las porciones laterales del pasillo. Los del rincón, a sus compañeros del lado izquierdo. En este lado, los del rincón, hacia sus compañeros del lado derecho. Dentro de unos momentos pasaré yo raudamente recogiendo las hojitas que encuentre en estos compañeros. ¿Ya? ¿Empezamos? Ya, vamos.